A continuación, presentaremos nuestro trabajo que es sobre la vejiga natatoria. Mi nombre es Salim de San Vicente y voy a exponer los integrantes de nuestro trabajo. Valeria Telles Pineda, Isabela Rosso Unca, Tania Vivas Ruiz, Juan David Botero Penagos y Miguel Amador. Los peces en su mayoría poseen una vejiga natatoria que les permite controlar la profundidad a la que desean situarse, debido a que ésta se infla con un mecanismo productor de gas, por lo que el pez pesa menos que el agua. Sin embargo, este proceso será explicado más adelante. En principio, haré mención de cómo alteraciones en la vejiga natatoria pueden causar la muerte del pez. Así pues, en ocasiones se debe a varios factores como lo pueden ser un mal mantenimiento de las condiciones acuáticas, cambios súbitos de temperatura en el agua, infecciones bacterianas o víricas o por una mala alimentación se puede llegar a inflamar la vejiga natatoria. De tal forma, una alimentación inadecuada es la causa más habitual y suele darse en peces que únicamente se alimentan de escamas, debido a que produce un bloqueo intestinal que causa que la vejiga no pueda ser hinchada o deshinchada a voluntad. El resultado es que el animal afectado presentará problemas de flotabilidad, quedándose en el fondo si no puede hincharla o nadando ladeado, inclinado o volteado en caso de que la hinchación sea muy grave. Algunas posibles soluciones o prevenciones podrían ser no suministrarles alimento comercial seco y evitar colocarlo directamente en el acuario, debido a que provoca que éste no llegue a humedecerse completamente antes de que lo coman los peces. Ahora bien, si existen sospechas de que el pez está sufriendo algún problema en su vejiga natatoria, lo primero que se debe hacer es separarle de sus compañeros y situarlo en una pecera hospital, lo que evitará el contagio si se tratase de un virus. Por otro lado, tal como se muestra en la imagen de abajo a la derecha, se ingenió una silla de ruedas a medida para el pez, que permite que esté en una posición vertical. Se observa un pedacito de tela que rodea al pez unido a un corcho, lo que permite al animal poder utilizar sus aletas y controlar su posición sin irse directo al fondo de la pecera. De esta manera, conocer formas que puedan evitar la vejiga natatoria de los peces es de interés para los piscicultores, veterinarios y biólogos que trabajen con estos animales, debido a que evitan condiciones que causen tal alteración. La vejiga natatoria y en concreto la misión que cumple en los peces así como su funcionamiento han llamado la atención de los filósofos e investigadores a lo largo de toda la historia. Desde la antigüedad se identificaban los movimientos verticales de los peces con el principio de Arquímedes. De igual manera, en los intentos de Galileo por encontrar un cuerpo sólido de una densidad similar a la del agua que pudiese servir para la fabricación de termoscopios. Una de sus referencias fueron los peces. Estos podían quedarse inmóviles en un punto determinado del agua, por lo que su densidad tenía que ser la misma. Una de las primeras analogías conocidas para comprender el funcionamiento de la vejiga natatoria es la utilizada por Boyle. Apoyándose en las preposiciones de Arquímedes y utilizando como ejemplo lo que sucede con una burbuja de aire que sube en el interior del agua, sugiere que al elevarse el pez y disminuir la presión del agua aumenta el tamaño de su vejiga. Al descender el pez, aumenta la presión y la vejiga disminuye. Si queremos hablar sobre las funciones de la vejiga natatoria, es importante saber que este es un saco lleno de gas ubicado en la parte dorsal de las cavidades del cuerpo de muchos peces óseos. Esta tiene como función mantener la flotabilidad, con el fin de que los peces puedan controlar cómo flotan en el agua y así no tengan que hacer un esfuerzo muscular demasiado elevado. Los peces modifican dicha flotabilidad vaciando o llenando aire en ella. También sirve para producir sonidos como si fuese una caja de resonancia y, en casos de emergencia, desempeña una función respiratoria. Pero, ¿cómo entra aire a esta? La vejiga natatoria está conectada con el aparato digestivo. El pez abre la boca y traga agua, que se filtra a través de las branquias. El oxígeno pasa al cuerpo y se almacena en dicha bolsa para ser usado cuando sea necesario. Ahora bien, existen dos tipos de vejigas natatorias. El primero, los fisóstomos, quienes tienen conectada la vejiga al esófago gracias a un conducto simple. Esto provoca que tengan que sacar la cabeza a la superficie con el fin de poder respirar correctamente. La expulsión del aire se realiza de la misma forma.
El segundo tipo son los fisoclistos. Se diferencian en que usan una glándula para añadir gas al saco de flotación a partir de la propia sangre, además de utilizar una gran red de capilares que cubren la zona. Este tipo de peces predominan en el ambiente marino y tienen una pérdida de conexión entre la vejiga y el esófago. Sin embargo, es importante resaltar que no todos los peces tienen vejiga natatoria. Unas de las excepciones son los peces bentónicos que, como se encuentran todo el tiempo en contacto con el suelo, no tienen necesidad de flotar. Y por otro lado, los tiburones, quienes presentan un hígado extremadamente graso que permite la flotabilidad de los mismos. La teoría de nuestro proyecto de la vejiga natatoria se basa en el principio de Arquímedes, el cual afirma que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al volumen desalojado. Esto quiere decir que para que los peces se hundan o vayan a la superficie, la sumatoria de fuerzas en el eje Y depende de la fuerza del peso del pez y la fuerza de empuje del fluido. Como bien se sabe, la fuerza de empuje depende de la densidad del fluido, la gravedad y el volumen del objeto. En este sentido, cuando la vejiga se llena de aire, el volumen del pez aumenta y consecuentemente la fuerza de empuje también aumenta. De manera contraria, cuando la vejiga se contrae, la fuerza de empuje disminuye y por lo tanto el pez descenderá. Por lo tanto, cuando V es mayor a F, entonces el pez sube y cuando V es menor a F, entonces se sumerge. Esto lo podemos comprobar cuando se realiza el cálculo de la fuerza neta de un cuerpo sumergido. La fuerza neta de un cuerpo sumergido es igual a la gravedad por el volumen del objeto por la densidad del fluido menos la densidad del objeto. En este sentido, pues la densidad del objeto va a depender del volumen. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen y cuando la vejiga natatoria introduce más gas, entonces el volumen del pez va a aumentar, lo cual disminuye la densidad. Entonces, si disminuye la densidad, eso quiere decir que la densidad del fluido es mucho mayor, entonces la fuerza neta va a ser positiva, lo cual significa que el pez va a ir hacia arriba. En el sentido contrario, cuando el volumen es, digamos, cuando la vejiga natatoria disminuye el volumen del pez, entonces la densidad es mayor y en este caso, si la densidad del pez es mayor que la densidad del fluido, entonces el pez se va a sumergir. Conclusiones. La vejiga natatoria de los peces les permite mantener la flotabilidad y evitar el desgaste muscular. También está asociado a funciones respiratorias. El estudio de este órgano permite ejemplificar el principio de Arquímedes y ha sido de inspiración para estudios de diferentes investigadores en la historia como Galileo Galilei. Es de destacar cómo grandes investigadores usaron organismos vivos o adaptaciones en ellos para poder entender la forma en que ciertos principios físicos actúan en el mundo. Esto nos lleva a pensar sobre la constante presión de selección que existe sobre los seres vivos y cómo el uso de herramientas físicas permite su adaptación. Esto también nos permite entender cómo las diferentes ciencias terminan convergiendo e influyendo una sobre la otra. La vejiga natatoria de los peces es un ejemplo de cómo el estudio de la biología nos permite ejemplificar un principio físico o cómo desde la física podemos llegar a entender fenómenos biológicos. Muchas gracias por su atención.